vamos a trabajar con esta función definida por intervalos. Vamos a mirar que hay tres tramos. Nuestro primer tramo es una función lineal y ese intervalo va de menos infinito al 0 y el 0 no está incluido. Miren bien el menor estricto. El segundo tramo es una función cuadrática. Vamos a ir marcándola ya con colores. El primer tramo lo voy a hacer de color verde, que es la función lineal. El segundo tramo, como les decía, es una función cuadrática y está expresada con la fórmula canónica. La fórmula canónica es la que nos mostraba los vértices. Y el último tramo es una función logarítmica, la vamos a poner de color violeta. Me olvidé de decirles el segundo tramo, que es la función cuadrática, va de 0 incluido, observen el menor igual, al 3 sin incluir. Y la última función, la logarítmica, va de 3 sin incluir hasta el infinito. Acá yo ya me doy cuenta que el 3 es un número que no está incluido en ningún tramo. Quiere decir que no va a estar en el dominio ese 3. Para ninguno de los dos tramos tiene imagen. Perdón. Vamos a empezar con el primer tramo. El primer tramo es la función lineal, es de las más fáciles. Uno de los primeros valores que vamos a buscar es el valor del extremo. Vamos a anotarnos acá que ese intervalo va desde menos infinito a 0. Entonces, vamos a encontrar f de 0, que es el valor en el que termina este tramo. 3 medios por 0 más 3. Estoy reemplazando la x por 0. 3 medios por 0 se anula todo este término y me queda que f de 0 es 3. Quiere decir que ya tenemos un punto de esta función que es el punto 0,3. Lo otro que tenemos que asegurarnos es de si hay una función en ese tramo y de paso, una raíz, no una función, una raíz. Y si aparece una raíz en este tramo, nos viene bárbaro porque es el segundo punto con el que trabajaríamos. Y si no, podemos tomar cualquier valor de x siempre y cuando sea menor que 0, porque recordemos que estamos dentro de este intervalo. Vamos a buscar la raíz. 3 medios x más 3 igual 0. 3 medios x es igual a menos 3. Pase este 3 restando. X es igual a menos 3 por, sería dividido 3 medios, ¿no es cierto? Este que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto, por 2 tercios. Simplifico y obtengo x igual a menos 2. Este valor cae dentro del intervalo, ¿sí? Menos 2 está entre menos infinito y 0. Si este valor me hubiera dado x igual 5, no me sirve, porque si hay una raíz en 5, no va a formar parte de nuestro tramo. Entonces, acá tenemos el punto menos 2, 0. Si esto nos hubiera dado 5 y no nos sirve, como les decía antes, tomamos cualquier valor del intervalo y hacemos f de otro valor. Vamos a empezar a graficar, porque esta función ya la podemos dibujar. Entonces, esta era de color verde. ¿Qué puntos tenemos? Tenemos menos 2, 0, la función pasa por acá, y la ordenada al origen 0, 3. Pero recuerden que ahí tenemos que hacer un punto abierto. En 0, 3 dibujamos un punto abierto porque no está incluido. Entonces, vamos a dibujar este primer tramo. Voy a correr este papel para poder continuarla. Primer tramo terminado, ¿sí? Menos 2, raíz, 0,3, ordenada al origen con punto abierto por el menor estricto. Vamos con el segundo tramo. En el segundo tramo tenemos una función cuadrática. Segundo tramo entonces, vamos del 0 incluido
al 3 sin incluir y vamos a calcular en primer lugar qué pasa en 0, que es el comienzo de nuestro intervalo y además va a ser efectivamente la ordenada al origen, porque en el caso de la función anterior, ¿sí?, nos había quedado un punto abierto, por lo tanto esta no es la ordenada al origen, porque este punto no existe. Bien, entonces 0 menos 2 al cuadrado menos 1. 0 menos 2 al cuadrado 4, menos 1, 3. Quiere decir que tenemos el punto 0, 3. Esa es nuestra ordenada al origen, que fíjense que coincide, tenemos el gráfico acá abajo, coincide con el mismo punto que teníamos para el otro tramo, pero en este caso va a ir relleno. No tiene por qué coincidir, ¿eh? Nosotros este punto lo hubiéramos podido encontrar en 0,5 y hubiera quedado relleno ahí arriba, pero en este caso ambos puntos coinciden. Vamos a ver cómo termina esta función, que termina en el punto 3 sin incluir. F de 3, vamos a hacer 3 menos 2, vamos a dejar la fórmula ahí a la vista, menos 1. 3 menos 2, 1, al cuadrado 1, menos 1, 0. Esto me está indicando, ¿sí?, que este punto es una raíz. Observen, esta es la ordenada al origen y esta es una raíz, 3, 0, que es donde termina el intervalo, pero, ojo, es una raíz que en realidad no va a ser una raíz, porque como está abierto, es un punto abierto, es un punto que vamos a marcar con un agujero y no existe para la función. Muy bien, ¿qué otra cosa tenemos que marcar con respecto a la parábola? El vértice. Y el vértice, si nosotros tenemos la fórmula canónica, ya me lo dieron. Acá está el vértice cambiado de signo, o sea que mi vértice en X sería 2, y este es el vértice en Y con el signo que tiene, 2 menos 1. Ahí tengo otro punto más. Vamos a ver ahora cuando yo vaya a graficar que me va a aparecer la necesidad de buscar la otra raíz. Miren, vamos con el color rojo. Primer punto, 0,3 relleno. ¿Por qué relleno? Porque decía menor o igual. Tenemos el vértice en 2 menos 1. Ahí está el vértice. Y el otro punto del extremo en 3, 0 abierto. ¿Se dan cuenta la forma que tiene esta parábola? Se abre hacia arriba, obviamente. Quiere decir que en 1 tiene que haber una raíz. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, ¿qué problema tenemos acá? Que nuestra fórmula es la canónica. Resolviendo el cuadrado del binomio. Ojo, por favor, no vayan a aplicar la propiedad distributiva. X al cuadrado menos 4x más 4 menos 1. X al cuadrado menos 4x más 3. Esta es nuestra fórmula polinómica. Entonces, A vale 1, B vale menos 4 y C vale 3. Pueden aplicar la fórmula resolvente o, si tienen la calculadora, sacar las raíces directamente. A vale 1, B vale menos 4 y C vale 3. Raíces entonces, en 3 ya la sabíamos, y en 1, que es la raíz que nos faltaba, y era obvia su ubicación porque recuerden que la parábola es simétrica con respecto al eje y el eje está pasando por el punto 2. Quiere decir que acá está la otra raíz. Entonces ya la puedo graficar y ahí terminó el segundo tramo. Bien, vamos con el tercero, que es la función logarítmica. Entonces, voy a dejar las fórmulas a la vista. Tercer tramo.
Este va del 3 sin incluir al infinito. Entonces, siempre vamos a buscar los puntos en los que comienza y termina un intervalo. En este caso solo podíamos encontrarlo en el que termina, porque venía del menos infinito. En este caso pudimos encontrar los dos extremos. Y en este caso vamos a encontrar el extremo en el que comienza el intervalo y después vamos a ver cómo buscamos otros puntos. Entonces comenzamos buscando f de 3. Logaritmo en base 4 de 6 menos 3. Logaritmo en base 4 de 3. Como yo no tengo la calculadora con distintas bases, voy a hacer el cambio de base. ¿Recuerdan? Era logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. Logaritmo de 3 dividido logaritmo de 4. Eso me da 0,79 redondeado, obviamente. Entonces, nuestro primer punto de este tramo es 0,79. Y este va a ser un punto abierto. Muy bien. Como tenemos una función logarítmica, sabemos que tiene una asíntota vertical. Y de hecho, vamos a ver cuál es el dominio de esta función. Entonces, vamos a trabajar con el dominio de esa función. Para encontrar el dominio de una función logarítmica teníamos que establecer que el argumento debía ser mayor que 0. Vamos a pasar, cuidado, miren, vamos a pasar primero el menos 6 restando, pero ahora este menos 1 que multiplica la x pasa dividiendo y cambia el signo de la desigualdad. Y menos 6 dividido menos 1 es 6. Esto me está indicando que el dominio de esta función es menor que 6, pero yo no puedo decir que el dominio va de menos infinito a 6, porque el tramo empezó en 3, no viene desde el menos infinito. Quiere decir que mi dominio va de 3 a 6. Este es el dominio de esta función. Y nuestra asíntota vertical está en x igual 6. X igual 6. ¿Forma parte de nuestro intervalo? Sí, forma parte de nuestro intervalo. Nuestro intervalo iba de 3 a infinito y esta asíntota está en 6. Y como la función tiene dominio de 3 a 6, en ese valor 6 se va a cortar, ¿sí? Pero bueno, vamos a mirar en el gráfico primero. Fíjense, yo tengo en 6... Déjenme buscar la regla, la asíntota vertical. Vamos a marcarla. Asíntota vertical. Ya tengo claro que esta función logarítmica va a estar dibujada del 3 al 6. No puede pasar más allá porque este es el límite. Pero fíjense que tengo un solo punto. Tengo el punto 3, 0,79. Y punto abierto. Está más o menos por ahí. Yo lo que no sé es si esta función crece o esta función decrece. Si esta función crece no va a tener raíz, pero si esta función decrece sí va a tener raíz. Entonces una cosa que puedo hacer es buscar la raíz. Si no existe, voy a tener que trabajar con otro punto. Puedo buscar f de 4, f de 5 para dibujarla. Pero como las raíces igual las voy a necesitar en el análisis final, mejor siempre es buscarla. 0 es igual al logaritmo en base 4 de 6 menos x era la función, ¿no? Sí, de 6 menos x. ¿Cómo hacíamos para despejar esta ecuación? Recordemos que la definición de logaritmo decía que el logaritmo en base a de b es igual a c si y solo si a elevado a la c es igual a b. Entonces, nosotros tenemos esto y lo vamos a transformar en esto. En este caso sería 4 elevado a la 0 es igual a 6 menos x. 4 elevado a la 0 es 1. 6 menos x. Voy a pasar la x para este lado para que ya me quede positiva y el 1 para el otro lado. X es igual entonces a 6 menos 1
x es igual a 5. Y fíjense que esta raíz cae en mi intervalo. Mi intervalo era de 3 a 6 y el punto 5 entra en ese intervalo. Tengo una raíz en 5. Quiere decir que yo ya sé que esta función es decreciente y la puedo marcar. Se pega la asíntota y hasta ahí llegó la función. Bueno, chicos, hasta acá llegamos porque los análisis todavía no se los expliqué, los vamos a ver el miércoles que viene por Zoom y después van a poder analizar estas funciones. Igual me gustaría que tengan claro, fíjense que el primer tramo empezó en menos infinito, llegó al 0 con un punto abierto, pero la ordenada al origen la tenemos porque es parte del segundo tramo. Esta raíz sí existe para la función, esta también, esto es importante para el posterior análisis. Esta raíz no existe porque es un punto abierto. Cuando hagamos el análisis, esta raíz, no la vamos a poner. Y por último tenemos el tercer tramo que era la función logarítmica.